y bienvenidos. Estos videos serán unas clases recopilatorias, básicamente un super resumen para que ustedes quienes están viendo este video puedan tener mayores herramientas y comprender fácilmente temas que son bastante densos, temas que son complicados. Estos videos y estas clases no sustituyen jamás el esfuerzo de estudiar, por eso estos videos estarán complementados con una serie de documentación la cual les puede ayudar a ustedes para estudiar. Toda esta información la pueden encontrar en la descripción de este video. Para iniciar, primero con el primer video, que sería la clase 1, el tema central de este bloque serían las transformaciones sociales y económicas y políticas del mundo contemporáneo desde la mitad del siglo XIX hasta 1945. Básicamente vamos a tener 4 enfoques para entender este bloque. Estos enfoques serían: teniendo los temas por ver, básicamente tendríamos 4 enfoques para entender este super tema. Y para lograr iniciar este resumen tendríamos 4 puntos importantes: la expansión europea del siglo XIX hasta el siglo XX, el desarrollo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa y a partir de esto los derechos fundamentales. No hay que entender estos 4 temas como aislados, como partes uno de otro. Hay que entender esto como un desarrollo lineal, el cual una acción tiene diferentes consecuencias, y vamos a ver cómo la expansión europea tuvo como consecuencia la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, y básicamente cómo todo esto desenfunda en la creación de los derechos fundamentales del ser humano. Básicamente tendríamos lo que es el concepto de imperialismo. Básicamente para entender lo que es la expansión europea tenemos que entender este concepto. A partir de aquí tenemos 2 puntos de importancia y 2 conceptos de importancia aparte del imperialismo, que es entender lo que son potencias imperialistas y lo que hay que entender son colonias. En el mapa podemos ver una serie de puntos marcados en azul, las cuales serían potencias imperialistas, países europeos que tienen mucho dinero, como podemos ver a la derecha. Básicamente son potencias que tienen poderío económico, poderío militar, y a partir de aquí subyugan a países que los convierten en colonias. Básicamente dentro de toda esta época temporal serían países europeos creando colonias en países africanos y algunos países de Asia, como lo podría ser la India. Estarían marcados según el mapa. Entendiendo así, tendríamos el enfoque principal de lo que es el imperialismo en el siglo XIX. Básicamente es todas estas superpotencias que tienen poder, pero que ya no tienen más territorio. Son poderosas políticamente, así que a partir de aquí intentan expandir su territorio, creando colonias en países como Asia y África, como ya se dijo. Básicamente estos países con tendencias imperialistas los que buscan es una forma de expandir su economía controlando más territorios. Teniendo más territorios, países como Francia e Inglaterra básicamente transforman estos países en generadores de materia prima. Entonces básicamente tendríamos países europeos controlando países de Asia y África con tal de conseguir más recursos, y a partir de aquí se generan diferentes conflictos que vamos a ver más adelante. Así que entendemos imperialismo como el buscar una expansión comercial y fuentes de nuevos recursos para expandir básicamente su poderío económico y político, y básicamente tener una explotación sistemática sobre estos lugares. Continuando con el tema, tendríamos
Para el segundo enfoque tenemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Antes de seguir con este enfoque tenemos que entender primero cómo afectó el primero al segundo enfoque. Recordemos que el imperialismo era esta expansión, pues los países europeos básicamente se comenzaron a pelear por quién controlaba tales colonias. Esto detonó en los roces principales que desataron la Primera Guerra Mundial. A partir de aquí vamos a entender que la Primera Guerra Mundial básicamente es un conflicto. Se desata a partir del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Este es el detonante principal que hace explotar la guerra, básicamente, que es lo que la inicia. Se puede decir que es la causa principal de inicio, el asesinato del archiduque. Pero anteriormente, como ya vimos, hay ciertos roces de los países europeos porque encontró las colonias. Este es el trasfondo político y lo que tenemos que entender a partir de este proceso, que son estos 4 enfoques del tema central. Hay que entender esta línea temporal. Básicamente la Primera Guerra Mundial se desarrolla desde 1914 con el asesinato del archiduque, que se comienzan a hacer 2 bandos. Como se puede ver, hay tensiones entre la Triple Entente, conocida como los aliados, y la Triple Alianza, también denominada como potencias mundiales. Se les denomina triples a los dos porque cada uno estaba conformado por 3 países diferentes. Básicamente se desarrolla toda esta guerra enfrentando a Alemania y Gran Bretaña, entendiendo todo este sentimiento imperialista de los alemanes y la rivalidad naval que hay entre Gran Bretaña y en ese momento quienes eran los que dominaban. El desenlace de la Primera Guerra Mundial hay que entenderlo como que básicamente Alemania es el gran perdedor de esta guerra mundial. Alemania se rinde, acepta las condiciones y a partir de aquí se comienzan a ver varios cambios. Desde geográficamente las fronteras cambian hasta militarmente, por así decirlo. Alemania pierde mucho poderío militar. A partir de aquí iniciamos con la Segunda Guerra Mundial. Hay que entender otra vez esto como un proceso. La Segunda Guerra Mundial es causa indirecta de la primera. Gracias a la primera es que la Segunda Guerra Mundial sucede. Recordemos que Alemania es el gran perdedor, por tanto Alemania comienza a generar básicamente resentimiento por los demás países. Figuras como Hitler en su momento suben al poder y llevan a cabo el impulsar ideologías fascistas. Básicamente es querer controlarlo todo y obviamente con la intención de recuperar lo que se perdió y todavía querer aún más. Entender la Segunda Guerra Mundial es básicamente simple. Dentro de esta línea de tiempo, la Segunda Guerra Mundial inicia en 1939 y termina en 1945. Alemania en 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial es cuando Alemania invade Polonia. Básicamente durante la Segunda Guerra Mundial Alemania derrotó y ocupó Polonia. A partir de ahí comenzó a extender su poderío hacia Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e incluso llegó a ocupar bastante fracción de territorio de Francia, país en el cual se dio una gran batalla. La forma de entender la Segunda Guerra Mundial es todo este poderío de Alemania que decide otra vez armarse y querer más poder. En 1945 la Segunda Guerra Mundial concluye. En 1945 la Segunda Guerra Mundial concluye con bombardeos de clase nuclear. La explosión de bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki en Japón, un aliado de Alemania en ese momento, ponen fin a la Segunda Guerra Mundial
con armamento de esta clase. Dentro de las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial está la devastación de casi toda Europa, desde los países que fueron ocupados como Alemania hasta los países que sirvieron como territorio de guerra como Francia. Dentro de las principales consecuencias es que hubieron entre 55 y 70 millones de personas que murieron a causa de la guerra. Hay que entender la Segunda Guerra Mundial también como un punto de inflexión para entender la persecución de la comunidad judía, por la cual Hitler culpaba de todos los males que se dieron en Alemania en su momento. A partir de todas las atrocidades que se dieron en la Segunda Guerra Mundial se crearon la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos para que ese tipo de cosas que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial no volvieran a pasar. Se da el auge de la industria militar y de la bomba atómica. Básicamente el que tuviera armamento nuclear tendría el poder, y básicamente se da otra vez el cambio de la geografía europea, una Alemania dividida en este momento por el muro de Berlín. Pasando al tercer enfoque, esto nos ayudará a entender un tema que veremos en el siguiente video, en la siguiente clase. Este tema es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, básicamente, la forma más simple de entenderla es que en Rusia en su momento existía los zares, que es la figura monárquica que fue en este país. Y después está la población normal. Esa población normal básicamente en su momento tenía mucha miseria, había mucha pobreza y los zares vivían con mucho lujo. La Revolución Rusa inicia en 1917. El desarrollo de la Revolución Rusa, como les estaba hablando, es la nobleza, los zares contra el pueblo. La nobleza, donde el zar gobierna, tiene muchos privilegios, tiene muchas riquezas, y el pueblo, que básicamente era la clase social menos privilegiada. La Revolución Rusa termina en 1923. Dentro de las principales consecuencias es que a partir de aquí la nobleza y la iglesia pierden territorios, se los dan a los campesinos para que tengan más poderío a la hora de poder subsistir, más capacidad de siembra, y básicamente el poder cambia. Una de las figuras más importantes dentro de la milicia que ayuda a impulsar la Revolución Rusa, como lo es Lenin, básicamente llega al poder. A partir de aquí se da un inicio de lo que es la ideología comunista en Rusia, el que todas las personas tengan derecho por igual a los recursos. Como cuarto y último enfoque de este superbloque y este resumen tenemos los derechos fundamentales del ser humano. Este tema es bastante simple de entender. La creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos. A partir de aquí se da la creación de la ONU, como ya dije, y para entender esto básicamente es intentar que no se repitan todas estas torturas y todas estas persecuciones políticas que se llevaron hacia el pueblo judío en su momento. Se considera la libertad, la justicia y la paz como el mayor impulsor de la creación de los derechos humanos. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, a la vida digna, el tener un hogar y derecho a la libertad, para dar algunos ejemplos. Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, esto es lo que mueve la creación de los derechos humanos e instituciones como la ONU. Este sería el final de este video. Recuerden que pueden complementar este material
con resúmenes que hay abajo. Pueden entrar a las prácticas de bachillerato y no olviden tanto darle like como al video, seguir la página y también buscar todas las redes del TCU, el cual será una herramienta importante para todos ustedes. Gracias por ver este video y espero sigan viendo los siguientes.